¿Es importante para Cataluña, sobre todo para la Cataluña real, la Cataluña que en buena parte es la mayoría de los catalanes, que haya un medio como el catalán.es, un medio que sin complejos pues defienda pues, los valores constitucionales y defienda las necesidades de esta Cataluña doliente que apenas se le escucha? No sé. En fin, ¿qué es lo que esperamos del catalán? Del catalán yo creo que lo primero que hemos de esperar es que contribuya a normalizar la información y que sea una información equilibrada y veraz, de alguna manera. Porque creemos que la información que en estos momentos se da en general en Cataluña está escorada hacia el nacionalismo. A ver, es que tienes toda la razón. Los medios de comunicación, una de dos, o son directamente, están directamente controlados por todo lo que es el sector público de la Generalitat, teledirigido hacia un sentido determinado, o están subvencionados la mayor parte de ellos. Y claro, aunque quizás no quisieran seguir esa línea de apoyo a todo este proceso de locura en el que estamos metidos, tampoco pueden, si quieren mantener su tirada o si quieren mantenerse prácticamente, ser un medio totalmente libre como tendrían que ser. Por lo tanto, que exista un periódico en el cual esa libertad y esa pluralidad se pueda ver reflejada es básico en estos momentos. Yo creo, tanto Teresa y Josep, que lo que habéis dicho realmente es que es muy claro. Un medio de comunicación, su primera obligación es informar, no hacer proselitismo de una ideología a través normalmente de subvenciones, ¿no? Evidentemente creo que un nuevo medio de comunicación como el catalán.es va a ser un medio plural, veraz, y no me veo yo a este medio nunca participando de las famosas editoriales únicas que tanto gustan aquí en Cataluña y que hacen todos los medios subvencionados conjuntamente, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, o sea, la principal obligación de un medio de comunicación es informar, y lo que no puede ser es que en Cataluña, en el 2016, se hayan repartido entre 362 medios 12,7 millones de euros en subvenciones, porque no son subvenciones para mejorar la calidad de la información, sino para transmitir una ideología. Yo la verdad es que no lo he visto en ningún otro lugar esto, en ningún otro lugar democrático, claro, en ningún otro Estado de derecho europeo, americano, pero es que no lo he visto. Parece mentira que estemos situados en este relato que de alguna manera está casi creado por los propios medios. Bueno, no son ellos los que lo crean, pero luego socialmente llegan a tener esa influencia, y al final, si solamente se está viendo algo que repite machaconamente, bueno, esto es una técnica de propaganda que se inventó hace muchos años, no voy a decir el nombre porque si no luego me dicen lo que me dicen, pero es una técnica muy conocida a partir de la cual, claro, 1000 veces dicha una mentira al final va a resultar que va a ser una verdad. Y estamos en ese relato, hay que romperlo, de ahí que es muy importante y muy necesario que tengamos algún medio que pueda responder a esos principios de libertad y de democracia. Claro, cómo no, y que la información no sea manipulada, que la información sea una información profesional y veraz. Y yo creo que eso es importante, y el catalán tiene que ir por ese camino, prestigiarse de esa manera, que no tenga ningún color político. Sí que es cierto que, bueno, que diga cosas tan sencillas como que la legalidad hay que cumplirla. Eso yo no creo que sea ni forme parte de un contexto político, es de razonamiento humano, y por lo tanto creo que es muy importante. Y después que diga algo que creo que interesa muchísimo al pueblo de Cataluña, que es la convivencia. Por otro lado, el crecimiento y el bienestar social y la creación de empleo. Esas cosas son lo que realmente interesan a las empresas y a sus trabajadores. Que se hable de esto, que eso es muy importante. No todo que sea lo mismo, un monotema, que sea el procés. Es que tiene que haber más información, menos opinión sesgada, porque las opiniones están muy sesgadas cuando se expresan. La verdad es que estamos, francamente, al menos yo estoy muy cansada de tertulias monocordes
en los medios, digamos, audiovisuales, o de informaciones que vas poniendo al lado. Yo lo hago cada mañana, a un periódico al lado del otro, y dices, es que daría lo mismo. Pero Teresa, no son solo con uno ya me lo hubiera leído todo, ¿no? Pero no son monocordes, hay 6 nacionalistas y uno que no lo es. Ya, sí, pero son absolutamente monocordes, es decir, se repite machaconamente siempre lo mismo. Eso no es dable. ¿Por qué es importante esta cuestión? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que la libertad de expresión es un pilar fundamental para cualquier sociedad democrática. ¿Por qué? Pues porque en cualquier sociedad democrática hay que tener a la opinión pública informada. Y la opinión pública hay que tenerla informada objetivamente, con veracidad, porque la opinión pública es la que después contribuye a formar las instituciones a través de las elecciones. Si resulta que esa opinión pública no se puede formar libremente, la democracia queda muy debilitada. Y ahí tenemos un problema de calidad democrática en nuestro país. Es un problema de calidad democrática porque la opinión pública no se puede formar a través de lo que es la expresión plural, la expresión bien fundada, que es como se hace en las democracias normalmente. Sí, el problema que tenemos en Cataluña, que hemos tenido siempre, desde que volvió la democracia al conjunto de España, que en Cataluña los nacionalistas, al coger el poder, empezaron a utilizar la educación no para educar a los niños en valores, sino para adoctrinarlos en ideas, y luego ese adoctrinamiento han hecho propaganda de él con los medios de comunicación y la cultura. Entonces, claro, como dice Teresa, esta falta de pluralidad en los medios a mí me recuerda una frase muy conocida de un premio Pulitzer norteamericano que decía que cuando todo el mundo está pensando lo mismo es que nadie está pensando. Yo creo que se resume en eso. Totalmente. Es que son los dos grandes pilares sobre los que hay que operar: la educación y la comunicación, a todos los niveles. Porque eso es lo que forma el pensamiento de la ciudadanía. Y ese pensamiento de la ciudadanía se expresa después pues en el momento del voto. Claro, si solamente el relato va hacia un lado, lo tenemos muy complicado. Y más ahora en estos momentos que son muy difíciles. Pero ojo, no nos confiemos, porque volver a cambiar, volver a darle a la educación y a la comunicación el sentido que tiene que tener, nos va a costar décadas. Nos va a costar mucho tiempo. De ahí que sea muy importante que se consoliden, no que nazcan, que está muy bien. Surgimiento del catalán.es. Lo que hay que hacer es consolidarlo. Consolidar que esa línea pueda continuar. Porque ahora estamos en medio de un sarampión. Pero es que luego nos va a quedar la bronquitis crónica. Y con lo cual estamos en un largo plazo en el cual educación y comunicación, que van muy unidos, porque van completamente unidos, tienen que reforzarse con los valores democráticos, con los valores del Estado de Derecho, de la igualdad, de la solidaridad, del emprendimiento. Eso es importantísimo. Una pregunta para Teresa y luego para vosotros, para el resto. ¿Por qué los secesionistas lo llaman democracia cuando lo que realmente es incumplir las leyes democráticas? Hoy en día estamos también ante una manipulación de los conceptos, que eso es terrible, porque los secesionistas llaman democracia al incumplimiento de las normas. Esto choca contra todos los valores sobre los cuales hemos fundado la Europa democrática después de la Segunda Guerra Mundial. Ya en 1948, cuando se crean las primeras organizaciones europeas, Consejo de Europa, el frontispicio es Estado de Derecho, democracia y derechos humanos. Es más, para reforzarlo, el Consejo de Europa crea una comisión que se llama Comisión para la Democracia por el Derecho. Eso es muy importante. Es decir, se llega a la democracia a través del establecimiento de normas democráticas que se aplican democráticamente y que la ciudadanía las hace suyas. Pero es que esto no se hace de cualquier manera. Se hace a partir de los procedimientos establecidos, de normas que respetan los valores constitucionales y europeos. Entonces, lo que ellos llaman democracia no es democracia, es populismo. Es populismo, que significa que en vez de hacer pensar dentro de un marco plural, lo que se hace es monopolizar el pensamiento y llevarlo a unas pretendidas votaciones que son, digamos,
no ya pseudodemocráticas, es que ya son antidemocráticas en estos momentos. Forma parte, yo creo que forma parte del lenguaje, que yo diría que el pueblo catalán en su gran medida lo ha aceptado, y después, ¿por qué no? También los medios de comunicación han aceptado y han entrado en ese tipo de lenguaje como la democracia o el procés. Hablemos de la democracia. Claro, la democracia es que no es la democracia, es su democracia, la democracia que ellos quieren, que no es otra cosa que violentar la propia democracia que nos hemos dado todos, saltándose la legalidad e incluso, ¿por qué no?, las sentencias de los tribunales de justicia. Esa democracia es la que ellos quieren. Bueno, pues esa democracia es una palabra tan hermosa. La están extendiendo. Yo creo que valdría la pena, y en este caso yo creo que el catalán tiene mucho a hacer y decir, en tener cuidado y en ser riguroso en el lenguaje, en las expresiones verbales, porque qué bonita es la independencia. ¿Quién no quiere ser independiente de la vida? No sé, en su familia, o ser independiente económicamente. Es muy bueno, pero es que no es independencia, es que es separar un trozo de España. Separar, reducir a la mínima expresión, situarnos fuera del mundo. Sí, pero ¿cómo? Yo creo que ahí está el gran problema, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que decía Josep, ¿no? José, saltarse las reglas, saltarse las sentencias judiciales. Es que todo esto, los pensadores clásicos, y hablamos de 25 siglos atrás, lo tenían muy claro, ¿no? Las leyes están para obedecerlas, porque sin las leyes no hay nada, ¿no? También decían que la ley suprema es el bien del pueblo, por algún motivo, porque es que si todos estamos sujetos a las leyes, genera un marco democrático de convivencia y con seguridad jurídica, el cual nos protege a todos, independientemente de clase social, independientemente de cualquier otra situación, porque la ley es igual para todos. No obedecer las sentencias o creerse por encima de la ley, como pasa en Cataluña, es un problema muy grave. Teresa hablaba de la comisión famosa del año 48, pero yo creo que ella, ahora no lo ha explicado, pero lo explicó en un artículo muy reciente. Aquí en Cataluña parece que al 48 no hayan llegado y se hayan quedado unos cuantos años antes en la ley habilitante, porque no se pueden hacer leyes a la espalda de la ciudadanía y a la espalda de los propios representantes públicos electos en un parlamento democrático, como está haciendo ahora Junts pel Sí y sus amigos y socios de la CUP. Teresa lo explico muy bien en un artículo. No sé si quiere... A ver, es que es elemental. ¿En dónde se ha visto en algún país democrático que para adoptar una ley, que además se considera básica porque es con la que quieren crear su nuevo Estado, esto se haga hurtando el debate parlamentario? Es decir, que se esté haciendo en secreto, que no conocemos el contenido, pero es que no lo conocemos los ciudadanos ni lo conocen aquellos que en teoría tendrían que debatirlo, discutirlo, aprobarlo o rechazarlo. Esto es totalmente antidemocrático. ¿Por qué dije que se parecía a la ley habilitante? Porque fue la técnica a partir de la cual en el año 33 en Alemania se posibilitó que el Parlamento y el gobierno controlado desde el Partido Nacional Socialista fuera adoptando leyes contrarias a la Constitución de Weimar, porque, ojo, el nazismo nunca abolió la Constitución de Weimar, la dejó en un rincón, la incumplió, y a través de esa ley habilitante fue dictando todas sus normas con las cuales las libertades quedaron completamente destruidas y con lo que pues se creó el monstruo que se creó. Yo no digo que estemos haciendo lo mismo, pero digo que estamos usando las mismas técnicas, y esas técnicas son muy peligrosas porque no puede ser que en democracia las leyes se hagan en secreto. No, y el problema grave que tenemos, yo creo que esto lo explicó muy bien Claudio de Ramón en un artículo reciente, no es un problema catalán, es un problema nacionalista, y como problema nacionalista es un problema que atañe a toda España, porque los catalanes no tenemos ningún problema con España, los catalanes muchos nos sentimos plenamente españoles. El problema es que hay unos pocos que dicen que nos quieren hurtar nuestra identidad, una de nuestras dos lenguas, y quieren hacerlo pasar como un conflicto de una región, y no lo es. Y esto es muy importante, que el resto de España lo tenga claro. Hay mucha gente que está resistiendo y luchando contra este ataque y contra que continuamente se pisoteen los derechos de muchos catalanes y en cuanto españoles, y no queremos renunciar a nuestra identidad plural y múltiple que tenemos por el hecho de ser catalanes.
Y es un torpedo en la línea de flotación de la propia Unión Europea. Sí. No es posible que hoy en día, cuando lo que intentamos, a pesar de todos los problemas que tenemos, es unirnos los Estados europeos, porque queramos o no, Europa todavía es un reducto en el cual desde muchas otras partes del mundo nos miran, porque somos un oasis. Somos un oasis de libertad, de bienestar. Y dicen, eso es evidente. Y dicen quererse desconectar de España, pero tienen que saber que se para van a desconectar desconectarse de España tendrán que desconectarse primero de la democracia. De la democracia. Y de la Unión Europea. Por tanto, que no hablen más de democracia. Y del mundo. Porque lo primero que tendrán que hacer es violentar la democracia. Sí. La democracia que todos nos hemos dado y de una forma correcta, bajo un procedimiento y que está escrita en la Constitución española. La democracia está en la Constitución y ahí se puede ver claramente. Y tendrán que violentar esa democracia para poder, lo que ellos dicen, desconectarse. Bueno, yo creo que todo esto es imposible. Todo esto es una quimera, Sí, es una locura, que en fin, algún día sabremos el daño que ha hecho el nacionalismo catalán a Cataluña. Algún día lo sabremos, y a los catalanes. Y al conjunto de España. A nosotros, sí. Y al conjunto de España. Claro que sí, pero nosotros nos batimos aquí y los catalanes somos los primeros que hemos de defender al nuestro poble. Claro que sí, y insertados en una nación extraordinaria que es España. Pero desde luego nosotros hemos de batirnos aquí. ¿Qué democracia quieren crear? Primero, que no nos explican cómo va a ser después la sociedad. Dicen que nos controlarán a los funcionarios, eso sí que lo han dicho. Nos van a reeducar. Claro, yo ya no sé si nos reeducarán a la Revolución Cultural China o a lo Pol Pot, porque reeducaciones son terribles. Han cogido complejo de Van Helsing y os quieren clavar la estaca. Claro. Hoy mismo el antiguo secretario general de Universitats está declarando en prensa que al día siguiente del referéndum lo que hay que hacer es tomar el control del territorio. Esta es su democracia. ¿Cómo quieren tomar el control del territorio? ¿Están creando escamots, por ejemplo? Pues, Teresa, nosotros los empresarios ya lo hemos dicho muy claramente, claro y alto, y a más pedimos amparo a la defensora del pueblo, y hemos dicho los empresarios que nos hemos negado, o sea, nos vamos a negar rotundamente a entregar cualquier tipo de información de nuestros trabajadores, es igual que sea la Agencia Tributaria Catalana que la Seguridad Social. Nos vamos a negar, porque hay un derecho de libertad de nuestros trabajadores a tener en su reserva, en su seguridad, algo que no se puede entregar. O sea, además esto yo creo que está muy bien legislado, y en consecuencia no vamos a pagar, no vamos a abonar, ni directa ni indirectamente, porque directamente incluso se nos ha pedido, nuestras cuotas o bien nuestras retenciones del IRPF a la Agencia Tributaria Catalana. O sea, no lo vamos a hacer. Es que no es legal. Y no solamente los empresarios de Cataluña, sino la gran mayoría de empresarios, incluso que pueda haber alguno de corte nacionalista, tampoco lo va a hacer, porque eso crea tal inseguridad. Que bueno, es que de ninguna maneras, o sea, y ahí se van a encontrar en el primer paso importante, que va a ser la economía. La economía los va a frenar en seco. Pau, ¿qué se esconde tras el queremos votar de los separatistas? Bueno, yo creo que ya lo hemos comentado, tras el queremos votar se esconde queremos dar un golpe de Estado, se puede decir claramente. Es decir, queremos votar ¿cómo? Primero con urnas de cartón, luego con unas urnas que la ley no habilita para comprar, que las compran como para... Procesos electorales en general. Evidentemente, como somos todos tontos, nos lo queremos. Evidentemente, detrás de queremos votar, hay, creo, una conculcación de los principios democráticos más básicos, porque es que nos quieren imponer su modelo de sociedad y lo intentan hacer con una apariencia democrática, que ya hemos comentado en esta mesa que es solamente una apariencia, porque no lo es, y con la cual no estamos de acuerdo la mayoría de los catalanes, porque si la mayoría de los catalanes estuvieran de acuerdo, pues igual la situación estaría en otro punto, pero hay que tener en cuenta que se ha conformado un pensamiento a través de la educación, de la cultura y de los medios de comunicación, generación tras generación. Han intentado lo que ellos llaman el eufemismo de eixamplar la base social, ¿no? Han intentado coger a gente pues castellano parlante para que se hagan pasar por nacionalistas catalanes, ¿no? Que cual cosa es incomprensible, ¿no? Romper esos lazos afectivos con sus parientes del resto de España. Entonces, bueno, detrás del Volem Votar lo que hay es una voluntad clara
de no obedecer las leyes. Lo que hay es una voluntad muy clara de romper España. Lo que hay es una voluntad muy clara de llevarnos a los catalanes a un sitio al que no queremos ir, que, como ya hemos dicho, es fuera de España, fuera de Europa y fuera del mundo. Porque hay países que llevan años independientes que todavía no se les ha reconocido como país. Que la ONU requiere muchísimos votos, un tanto por ciento muy alto de los países integrantes. Es decir, el proceso de salir de España es salir del mundo y es la ruina, el fin de los servicios sociales, es el fin de todo. No respetar las leyes ni las reglas del juego, yo creo que se esconde detrás de esta frase que el moderador, en fin, nos ha preguntado. Yo creo que se esconde claramente esto, no hay otra cuestión. Sí que quisiera, en fin, aunar en lo que tú decías, Pau. Vamos a ver, las urnas en las elecciones autonómicas, que son elecciones totalmente legales, sí, de elección del Parlamento por parte de nuestro presidente, claro. Elecciones. Estas urnas existen, las ha puesto siempre el Ministerio del Interior, ya están en las urnas. Están ahí, por lo tanto, si van a adquirir urnas, esta vez yo no sé si les va a salir como les salió la primera vez, con una inhabilitación, en fin, yo diría pues muy, muy tenue, porque es que van a prevaricar. Pero a más, yo entiendo que bueno, va a haber una malversación de fondos, un gasto en urnas, porque esas urnas no van a ser para algo que ya tienen urnas, sino tendrán que ser para el referéndum. Y por lo tanto, bueno, estas dos empresas de Madrid, esta empresa, en fin, de Barcelona y otra de otra parte de la zona de España, que de alguna manera parece ser que están en ello, que quieren, bueno, pues fabricar las urnas de metacrilato, yo creo que lo tendrán que mirar muy bien y firmar muy bien, estar de acuerdo muy bien lo que dice el contrato, porque se pueden encontrar con un grave problema estas empresas, un grave problema. Serían claramente cómplices de un delito y por lo tanto, lo dices muy bien, en fin, que es, de hecho es tu materia, pero los empresarios que somos un poco aprendices de todo, oficiales de nada, claro, pero sabemos perfectamente, y hay justamente una reunión importante y bueno, quedó muy claro que las urnas están y dónde están, sí. Y por lo tanto esa adquisición de urnas, bueno, van pues para algo expurio. Bueno, y a partir de aquí, bueno, pues, ¿qué es lo que se pretende? Sencillamente, saltar la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Bueno, yo creo que oye, una cosa es que dicen, queremos votar porque tenemos, dicen ellos, un mandato democrático, porque eso lo ha aprobado la mayoría del Parlamento de Cataluña. Pero, ojo, no olvidemos que esa mayoría es una mayoría política que no se corresponde con una mayoría social, porque tienen mayoría en el Parlamento de Cataluña, porque por efecto del sistema electoral, un voto en la Cataluña metropolitana cuesta más del doble tiene un valor pequeñísimo porque cuesta más del doble poder sacar un diputado por la provincia de Barcelona que por Lérida, Gerona y Tarragona. Entonces, ¿cuál es ese mandato democrático? No, ¿es un mandato de mayoría social? Pero, Teresa, que no lo es. Teresa, no puede haber ningún mandato democrático que vaya en contra de la democracia y de las leyes vigentes. Eso por supuesto, pero es que además encima falsean. No tienen mandato democrático, no lo tienen. Y más cuando querían de alguna forma que se seleccionen las últimas fueran en clave plebiscitaria, sinceramente se pillan los dedos, porque vamos a clave plebiscitaria, pues ya tienen la clave plebiscitaria, ya la tienen, han perdido. Pero bueno, mejor que compren urnas que no granadas como estaban comprando. Bueno, eso. A ver, se las cambiaron por otras. Sí. Que uno pregunta, ¿y para qué necesitan los Mossos de Escuadra granadas? 500 granadas de mano. Pueden necesitar botes de humo, eso se entiende, pueden necesitar, digamos, los instrumentos que se requieren para el ejercicio de sus funciones, pero que yo sepa, ejército no lo son. Sí, vamos a ver, no, pero sí hay unos Mossos de Escuadra. Esas granadas de mano tal como estaban establecidas, hay varios tipos, Ni la Guardia Civil, que tiene un carácter militar, porque obedece al Ministerio del Interior, pero también a la Defensa, ni la Policía Nacional las tiene. No, claro. Por tanto, sí que es verdad que al final han podido comprar unas granadas, son de mano, arrojadizas, esas granadas, y en fin, todos los que hemos ido a la mili no sabemos de qué va el tema, todo depende de la cobertura de qué tipo de granada es. El ruido es exactamente igual, el pavor lo puede causar exactamente igual, pero no causarán daños estas, porque las granadas que habían pedido eran granadas de guerra. Sí, absolutamente. Directamente. Por lo tanto, esto, evidentemente, el Ministerio del Interior, pues... También han hecho una compra lo puso en evidencia de varios centenares de fusiles de mira telescópica, pero solamente hay 5 francotiradores entre los Mossos. Sí, yo creo que esto demuestra... Es una cosa curiosa, Sí, pero yo creo que esto demuestra el nivel de democracia
al que ellos aspiran en Cataluña, este tipo de compras. Porque aparte este tipo de compras, vamos, parece que las ordena el mismo señor que cocina las paellas para presidente de la Generalitat, que es una cosa que es, bueno, que decir, que en un país sí, pero que en un país democrático como es España, que hayan regiones donde se ve esta confusión a veces, ¿no?, de ciertas cosas, lo personal, con las instituciones, etcétera, me parece que no es sano democráticamente. Bueno, es que quieren crear estructuras de Estado. De nuestras palabras sería importante, creo, que no se desprendiera, ni muchísimo menos, que cualquier palabra, cualquier vocablo, cualquier calificativo ha sido en contra de los Mossos d'Esquadra. No, es importante. no. Los Mossos d'Esquadra creo que los conocemos bastante bien todos. Por supuesto. Y bueno, incluso a nivel de mando en algunas ocasiones. Y vamos, en fin, tenemos la plena tranquilidad desde PDES de Cataluña y cualquier entidad que son profesionales. Escuadra el problema. No. A mí me lo han dicho, mira, nosotros somos Exacto. polis, somos policías, y un policía tiene una vocación, y la primera vocación que tiene es de ayuda, de servicio público, y siempre se apoyan en las leyes. Sí. Porque si a la policía le sacas la ley, se Pero convierten si en además delincuentes. lo han declarado oficialmente. Que estén bien armados, porque el terrorismo nos espera, en fin, tardes, mañanas aciagas. No me parece mal que estén bien armados los Mossos d'Esquadra. En cuanto a las una serie de armas que son armas automáticas, armas de ráfaga, automáticas. Eso es bien, normal. Bien, y después de tiro selectivo con mira telescópica, pero yo entiendo que en esa línea, y sabemos todos que la Guardia Civil es la que tiene la potestad del control de armas y explosivos en España. Podemos estar bien tranquilos, porque tenemos una policía que es muy constitucional. Estamos tranquilos con respecto a ellos, pero no estamos nada tranquilos con la creación de lo que el gobierno llama, y sus adláteres, estructuras de Estado, dentro de las cuales tienen puesto, digamos, como objetivo, y ahora ya lo han dicho 2 veces, la creación de un ejército catalán. Claro, ¿dónde hay un Estado? Es que este es el modelo, Eso es otra quimera. Esto es otra quimera. Lo que pasa es que entonces, ¿que lo van a intentar forzar a través de la vía de hecho? Pues como todo, Claro. lo van a intentar como todo. A pesar de todo, siempre hay que recordar que los Mossos son una fuerza de seguridad del Estado, no solamente, o sea, dependen como fuerza de seguridad del Estado, o sea, lo gestiona la autonomía, pero es una fuerza de seguridad del Estado español. Para hacer todo esto, lo primero que se precisa es economía, es dotaciones económicas, y no las van a tener. No las van a tener, porque la Agencia Tributaria Catalana no va a ir con ninguna rueda. En fin, los empresarios sabemos lo que hemos de hacer, y si no hay dotaciones económicas, no hay tirachinas, no hay nada. Se ha terminado. Pasemos a la empresa. ¿Por qué tantos empresarios catalanes, que teniendo claro que la separación, que la secesión sería un desastre, pues están más bien calladitos, y al final son gente como tú, como José, como los empresarios de Cataluña, los que dais la cara? Bueno, yo distinguiría 2 cuestiones claramente marcadas. La primera es una parte, y no mayor, una parte de empresarios catalanes, pues bueno, han tenido y tienen, y por tanto se sienten rehenes de la administración, contratos y subvenciones, y no pueden perderlas. Pero esa porción de empresarios, ya de uno, es grande. Voy a la segunda, que esa es la importante. La gran mayoría de empresarios en Cataluña, la gran mayoría, tienen temor. Y tienen temor a ser señalados. Y con ese señalamiento que perjudiquen a los intereses de su empresa. Y eso es algo que, en fin, los empresarios que emitimos hojas de salarios todos los meses y pagamos salarios y vemos a nuestros trabajadores, sabemos que, en fin, que de ninguna de las maneras nos podemos sentir afectados negativamente. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues se tiende al silencio. Por eso tuvo a bien nacer Empresarios de Cataluña, para dar voz a los empresarios que no podían hacerlo por su cuenta, no se veían capaces. Y les hemos dado apoyo dentro de una organización que se sienten fuertes y hablan. Y ese es el camino. Pero el empresario uno a uno, pues tenemos algunos, en fin, como el señor Lluís Bonet, o en su momento José Lara, estupendos, pero son casos contados. El empresariado pues calla, el empresariado teme incluso algo que, en fin, en nuestra organización lo sabemos perfectamente, que es el boicot. La primera entidad en Cataluña que empezó con el boicot fue Òmnium Cultural, hace décadas,
por las redes diciendo compre sí, compre no, catalán sí, español no. Ya empezaron ellos. Y a día de hoy, con la gran masa social de ANC, claro que existe boicot. Y el boicot no es por parte de los políticos en este caso, sino incluso de los particulares, que bueno, que les dicen, les cuentan, y claro, yo me he reducido, pobre de mí, que no soy más que catalán y español, nada más que eso soy. Pero me conformo. Me han reducido a un unionista, españolista y no sé qué más, y a partir de aquí, pues nos hacen boicot. Nos hacen boicot. Y por eso hemos de ir con muchísimo cuidado en hablar. El temor de verdad que existe, y es una pena, porque es una falta de libertad en una sociedad como la española, que es una sociedad occidental, democrática y europea. La ANC ha puesto en marcha una aplicación informática a partir de la cual se pueden señalar con nombre, ubicación, etcétera, los comercios en donde quien vaya allí no se sienta debidamente atendido desde el punto de vista de la catalanidad. Es decir, si no le atienden en catalán, si los precios no están puestos en catalán, bueno, esto es Berlín, años 30. Bueno, pero esto es como empezó también señor Santiago Espot, con su libretita denunciando los rótulos de los comercios que no estaban en catalán, ¿no? Es decir, Cataluña hay una pluralidad en muchas cosas, y una de ellas es la pluralidad lingüística. Tenemos dos lenguas y usamos la que más nos parece, en cada momento la que mejor nos parece, porque es el ejercicio de nuestra libertad personal que nos posibilita la democracia en la que vivimos. Y lo tenemos legalmente reconocido. Por la Constitución y por el Estatut, oficiales. Y también en el caso de Barcelona Ciudad, también en la Carta Municipal de Barcelona. En fin, yo creo que todo esto se resume, un poquito con lo que decía José, ¿no?, en algo que parece ser que es muy nuestro y que tiene ya ya tiene unos cuantos siglos, y que creo que Francisco de Goya lo pintó muy bien. El sueño de la razón produce monstruos. Sí. En este caso ha producido un nacionalismo aberrante, que no respeta ni lo más mínimo. O sea, el derecho de la elección personal de cada uno, una elección personal que no hiere a nadie ni molesta a nadie. Es que no podemos estar de acuerdo. Nadie que tenga un mínimo de juicio crítico puede estar de acuerdo con lo que está sucediendo. Aplicaciones para denunciar. Dentro de poco, ¿qué harán? ¿Romper los cristales? ¿Tendremos una noche de los cristales rotos? Ya lo hacen. En mi universidad lo están haciendo continuamente. Bueno, y atacan sedes de partidos políticos que son contrarios al separatismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero es lo que decíamos antes, se ha adoctrinado en los colegios, se ha transmitido el mensaje alto y claro a través de los medios de comunicación públicos y a través de los privados, los cuales la mayoría han sido subvencionados para que transmitan este mensaje. Tenemos un problema que hay que cambiar de raíz, y hay que cambiarlo con pedagogía. Yo quisiera decir dos ejemplos prácticos, porque yo creo que después las cosas se entienden muchísimo mejor. Vamos hablando y razonando, pero algo que ya no es una opinión o una idea, que es un hecho. Hay dos hechos constatables en nuestra organización. Uno de ellos es que realmente se ha sancionado, no en rótulos, porque hablamos de algunos empresarios de nuestra organización, unos rótulos que ya están en catalán. Los interiores y los exteriores. Pero sí de alguna oferta. Hay un caso de alguna oferta que de una palabra solamente en castellano, y se hizo en el Hospitalet, se sancionó a este empresario, y tuvo que pagar la sanción. Se hizo un recurso, se rebajó y la pagó por no ir al Constitucional. Esto es un hecho, y a más, en que año a año ha ido creciendo esta represión lingüística, porque para mí no es otra cosa. Nos consta perfectamente a nosotros que si se rotula en inglés, francés o en mandarín, no ocurre nada, pero sí en español. Bien, y la segunda, esa aplicación que Teresa nos ha explicitado muy bien, esa aplicación, que en los móviles se puede bajar, pues otra curiosidad que ha ocurrido a un asociado nuestro. Bien, ¿sabéis que ponían emotipos de blanco, negro, has perdido, no has perdido? Bueno, en fin, y ahí, claro, si te colocan muchas notas negativas, pues hoy puedes perder clientela, porque hay gente que no te va a comprar porque tú eres alguien que está manchado. Bien, bueno, pues se presentan unas señoras a ese establecimiento, los rótulos estaban en castellano, las atienden en castellano, porque por encima de todo está la educación. Viene en castellano, se atiende en castellano. Viene en catalán, se atiende en catalán. Bueno, castellano. Y esas señoras, en fin, que me lo han explicado a mí,
se quedan allí, vienen otras personas y bueno, y resulta que se dirigen en catalán. Y esas chicas les sirven en catalán, se manifiestan en catalán, les dan el servicio en catalán. Muestran una queja. Testimonios, las dos clientes en castellano y las vendedoras. La queja fue, literalmente, es que resulta que entre ellas, cuando se dirigieron, hablaron en castellano. Las dos vendedoras entre ellas hablaron en castellano y pusieron el logotipo conforme habían hablado en castellano, aunque se dirigían a ellas en catalán. O sea, esto me parece ruin, sinceramente ruin. Hemos llegado a una ridiculez. Claro, ¿y qué ocurre al final? Que Cataluña, bueno, está perdiendo. Es que salimos afectados hasta en la moral del resto de España, y bueno, ya no digamos, y Teresa más que todos nosotros sabrá, bueno, toda esa expresión internacional de viajitos arriba y abajo, la vergüenza que hemos pasado, porque al fin y al cabo es nuestro presidente, el señor Puigdemont, que bueno, se ha tenido que dar media vuelta a veces sin ser recibido. Por lo tanto, todo eso es afectar a Cataluña. Afectar a Cataluña es afectar a su progreso, a su crecimiento. Y por tanto los empresarios estamos radicalmente en contra, radicalmente. Una cosa, bueno, yo lo había mencionado, pero vamos a hacer una especie de pequeña recapitulación. Habéis dicho el mundo de la empresa, y el medio de la comunicación, y el mundo de la educación, de la cultura, y hay muy poca gente que esté dispuesta a dar la cara, que esté dispuesta a dar ese paso de denunciar, como vosotros habéis hecho. ¿Qué podemos hacer para conseguir que los catalanes despierten, los catalanes que están hartos empiecen a decir hasta aquí hemos llegado? Continuar haciendo lo que algunos estamos haciendo, ¿no? Continuar diciendo lo que decimos y, bueno, pues intentar aprovechar los resquicios que podamos encontrar en esta cerrazón que existe. Yo esto lo dije hace un par de años, decía, es que da la impresión de que Cataluña está detrás de una puerta cerrada que la tienen allí muy bien controlada. Pero claro, es que esa puerta tiene algún resquicio, porque es evidente, no se puede sellar con silicona todo lo que no sea exactamente lo que ellos quieren. Entonces, claro, pues cuando por algún resquicio conseguimos colar algo, vemos que realmente eso tiene eco, porque eso significa, y además es evidente, que la sociedad necesita también oír estas otras cosas. Lo necesita porque es que si no, le da la impresión de que ya lo tiene todo perdido. Y eso no podemos dar esa impresión. No lo tenemos perdido. Hemos de continuar y aprovechar todos esos resquicios, porque seguro que si aprovechamos un resquicio, el otro, esa puerta la podremos derrumbar. Correcto. Yo creo que desde el mundo de la empresa también tenemos cosas que hacer y que decir. Creo que nosotros, desde nuestros púlpitos, las empresas, con nuestros trabajadores, podemos comunicar, podemos argumentar, podemos dar datos de las consecuencias negativas que comportaría la secesión de Cataluña de España, que la comportaría, y Teresa lo sabe muy bien, que lo primero que nos ocurriría es que dejaríamos de ser ciudadanos europeos, y a partir de aquí, no sería de aplicación, es que ningún tratado, Cataluña y Marruecos estarían al mismo nivel con fronteras. Por lo tanto, eso hay que explicarlo una y mil veces. Que dicen que no. Bueno, pues dirán que no. Pero es que el señor Barroso ha dicho que sí. Y el señor Jean-Claude Juncker ha dicho que sí. Claro, no, y ellos son quien son. Es que no es que lo digamos nosotros o yo. Es que lo ha dicho alguien que es totalmente, yo diría que ecuánime, en fin, y que quiere que Cataluña, perdón, que Europa funcione y siga funcionando con el concepto de Estados-nación. No de 268 regiones, que aquí no habría quien arreglara nada. Por lo tanto, ayer lo decía, eso está muy claro. El señor Mas, que quería construir las naciones de Europa. ¿Con quién? ¿Con quién las va a construir? Eso es primero, tendremos que averiguar cuántas hay, cosa que es algo prácticamente imposible, ¿eh? Ni con la linterna de Diógenes podríamos hacer un mapa viendo dónde están. Pero es que además de eso, lo que no me cabe a mí en la cabeza es cómo pueden llegar a pensar que es viable un pequeñito estado que ellos dicen, seremos la Dinamarca del sur. ¿Saben ustedes que el consulado de Dinamarca ha dejado Barcelona y se ha ido a Madrid, cansado de la presión que tenían aquí
por parte de las autoridades, con tanto seremos Dinamarca, habían llegado a la ridiculez de que cuando en algún ayuntamiento se había, por disposición judicial, obligado a retirar la bandera estelada, habían puesto en su lugar una de Dinamarca. Esto ha creado conflictos diplomáticos tremendos. Problemas. Y Dinamarca, el gobierno, ha decidido cerrar el consulado político de Barcelona y lo ha trasladado a Madrid. Y hacen una trampa de... Esto es tremendo. Para cazar leones. Y la trampa es muy sencilla. Y la hacen y la repiten. Si nos vamos de España, si nos separamos, bien, pues tendremos una serie de mejoras y las van explicando. Claro, pero la gran trampa es, nos vamos de España, pero mantenemos todas las bondades y todas las mejoras, todas las ventajas de estar en España. Nos vamos de Europa, pero mantenemos todas las ventajas Eso es de estar falso. en Europa. Es falso. ¿Por qué? Cataluña, en estos momentos, nosotros tenemos los datos. En estos momentos el PIB catalán son 2 billones, prácticamente la mitad del PIB, o sea, la mitad de todo lo que creamos en bienes de equipo, en mercaderías, en comercio, en todo, esa mitad la conseguimos mediante las ventas al extranjero o al resto de España. Claro. Lo más importante, el resto de España, más de 40.000 millones, y después, en fin, el resto de Europa. ¿Qué pasaría con estas ventas? ¿El resto de España nos compraría igual? ¿Qué pasaría con la relación con nuestros clientes y proveedores? Con nuestros socios? Yo sé que lo sé. Rompemos la unidad de mercado, rompemos la libertad de circulación. ¿Para qué? Compramos a Galicia y le vendemos Aragón, Madrid. O sea, estas relaciones quedarían deshechas. Quedarían deshechas. Y por lo tanto, la trampa es, es que si nos vamos y recaudamos todo y seguimos vendiéndolo todo y hacer, hombre, eso no va si a te ser vas, así. te vas. Y si no, te quedas. Es una Eso trampa va a ser enorme y estoy cansado de escuchar siempre lo mismo. Esto y lo sí. relatan. Y eso, el nuestro presidente tiene que contarlo muy bien a los catalanes para que supieran, en fin, qué es bueno y qué no es bueno para Cataluña. Pero no lo hacen. Se lo están diciendo al Reino Unido con el Brexit. Señores, si se van, se van. Claro. Y van a tener que cargar con todas las consecuencias. Y esto pues nos va a pasar exactamente igual aquí. El irse significa la pérdida de los derechos de ciudadanía. Se ha acabado aquello de la libre circulación, la libertad de establecimiento, se ha acabado. También, aunque pudiéramos continuar usando el euro, porque bueno, también lo usan ¿Qué financiación, país, Teresa? ¿Qué claro, financiación? ¿El Banco Central Europeo? ¿Qué vamos a hacer? Porque nosotros ya no vamos a estar en el núcleo de la toma de decisión del euro. Eso desaparecerá. Incluso es una cosa curiosa la ridiculez a la que llegan. Se ha hecho público un informe subvencionado por la Generalitat en la cual ya llegan a ser conscientes de que, claro, salir de la Unión Europea nos deja absolutamente en mantillas. Y entonces a alguien se le ocurre decir, bueno, podríamos tener, por ejemplo, las ventajas que tienen los ciudadanos turcochipriotas que viven en Chipre, en la parte de Chipre que no está en Unión Europea. Digo, bueno, vamos a ver, señores, yo que soy como catalana y española, ciudadana europea con todos mis derechos, quiero verme relegada a la situación que están pasando, con grandes dificultades de todo tipo, los turcochipriotas en la isla de Chipre. Por favor, es un insulto. La segunda trampa es, y si nos vamos pactando, y pueden tener parte de razón, y si nos vamos pactando, como ha habido un pacto, podremos de rondón o de una forma u otra, pues tráfico de mercaderías, de personas, de capitales, mantenerlo. Claro, pero es que la trampa está ahí. Jamás se podrá pactar la secesión de España porque, Teresa, lo sabes muy bien, que sobre todo el artículo 2 lo deja clarísimo de la Constitución. Por tanto, no podrá ser pactado. Tendrá que ser una DUI, algo violentando la democracia. Pero Europa, ¿qué diría? Y el resto de España, ¿qué diría? ¿Que iban a ayudar a Cataluña habiendo violentado la legalidad? Un ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho de una nación, por lo tanto, las penurias serían dramáticas. El presidente del Parlamento Europeo, el señor Tajani, ha dicho que la violencia o la ruptura o el no respeto al orden constitucional de un Estado miembro es un no respeto a las normas europeas, porque en los tratados las constituciones quedan integradas como principios elementales de la construcción de Europa, con lo cual es imposible que puedan llegar a creerse, es decir, están intentando engañar vilmente, es imposible poder llegar a creerse que podemos irnos de rositas o irnos con todas las ventajas de aquellos lugares que son los que nos dan la estabilidad política, jurídica, financiera, social, en el fondo. Y el mayor problema que van a generar
y ahí es donde más me duele, porque a mí lo que les pasa a los políticos ya llega un momento en que me da exactamente igual. La fractura social que han generado, esa fractura va a costar mucho volverla a cerrar. Mucho va a costar. Y esa fractura no se va a cerrar si no es con mucha pedagogía, con que la gente entienda que los intereses de unos cuantos, que son pocos, no se puede nunca convertir en un interés etéreo de una nación, como dicen ellos, que es Cataluña, sino que la mayoría de los catalanes tienen otros intereses, que es tener trabajo, tener seguridad jurídica, que sus hijos y sus nietos sigan teniéndola como la tenemos ahora nosotros, que no estemos nunca fuera de ningún marco legal y democrático. No queremos ser la Venezuela del Mediterráneo, no lo queremos ser, o la Cuba del Mediterráneo, no queremos serlo. Los catalanes somos catalanes y españoles, somos plurales, cada uno tiene su opinión, tenemos ambas lenguas, usamos la que mejor nos parece. Queremos por igual tanto la cultura que se deriva de una lengua como se deriva de la otra. ¿Por qué? Porque es una gran riqueza, y además es una gran riqueza a la cual no queremos renunciar. Y sobre todo a lo que no queremos renunciar es a la concordia y a la fraternidad. No queremos renunciar a la paz social, no queremos renunciar tampoco a un pacto social que garantice toda esta seguridad jurídica. Y sobre todo lo que no queremos renunciar jamás es a nuestra identidad rica y plural. Bueno, pues ya para finalizar, los tres habéis colaborado en el libro La Cataluña que queremos. Podéis, sé que es muy difícil, muy complicado, pero en una o dos frases, ¿lo podéis resumir cómo os gustaría que fuera la Cataluña del 2020? Hombre, Pau. Difícil no es, yo te lo digo una frase muy cortita, una Cataluña libre de nacionalismo. Bien, sí, señor, perfecto. Perfecto. Yo iré un poco más lejos. Una Cataluña libre de nacionalismos en las zonas de poder, porque el nacionalismo continuará, entiendo que no será derrotado, pero bueno, que esté fuera de las zonas de poder y el poder sea un poder para todos los catalanes. Eso para mí es vital. Pero después, la Cataluña del 2020. En 2020 nos gustaría que fuera una Cataluña que se pusiera al frente de la economía y de la política. De la economía y de la política española. Que con generosidad y responsabilidad. Para hacer una España fuerte dentro de una Europa con un proceso de desarrollo y de integración que creo que nosotros no podemos perder ese camino de ninguna de las maneras, ni Cataluña ni España con Cataluña. Bueno, yo diría que quisiera que Cataluña volviera a ser lo que ha sido y lo que tiene que ser, es decir, una comunidad autónoma en la cual el Estado de Derecho, la democracia, la libertad, la igualdad, la solidaridad estén plenamente vigentes en el marco de los valores constitucionales y europeos. Esa es la Cataluña que yo quiero. Y sobre todo una Cataluña sin divisiones, sin tener un problema social de una fractura, como decía antes Teresa, ¿no? Una Cataluña donde se haya eliminado realmente esa fractura, porque no es buena para nadie estar enfrentado con tus hermanos, no es bueno para nadie, y hace falta mucha pedagogía para solucionarlo. Hay mucho que decir, estas frases serían casi inacabables, pero la verdad es que tenemos un gran deseo, y quizás en el imaginario de todos nosotros existe aquella Cataluña unida, que fue, Teresa, aquella Cataluña que íbamos de la mano todos, con partidos políticos, con colores, pero íbamos todos de la mano. Aquella Cataluña nos lo creímos. Fent la sardana. Nos lo creímos que íbamos a ir claro, hacia ahí. Claro. Y esa pero después nos lo han tergiversado esa Cataluña, por mor del nacionalismo, ha demostrado ser una Cataluña pobrecita ella, dividida, fracturada y enfrentada. Hemos pasado de ser, en lo que a mí me atañe, una Cataluña punta en el tema cultural, el boom editorial, el boom de discusión, de pensamiento que ha habido aquí en Cataluña, hay que recuperarlo. Hemos pasado de ser una Cataluña en la cual, se quería, desde el punto de vista también del conocimiento científico, colaborar siempre con nuestras universidades, y en estos momentos
estamos teniendo problemas serios porque ese reduccionismo al que nos quieren abocar desde el punto de vista conceptual y lingüístico, pues hace que muchas personas que quisieran venir aquí se lo piensan. Esto no puede ser. No podemos dejar orillados en un rincón a los estudiantes Erasmus que llegan aquí y se les quiere obligar a, digamos, entrar en una dinámica y una dimensión que les alucina porque no tenían ni idea de con qué se encontrarían. Ellos venían aquí pensándose que iban pues a una Barcelona abierta, plural, cosmopolita, etcétera, y después resulta que llegan a la universidad y se encuentran pues con la cale borroca de esta semana pasada. Pero Teresa, tan importante es no solamente, como dices tú, ¿no?, toda esta gente que deja de venir, tan importante y tan grave es este problema como el de la mucha gente que se ha marchado. Mira, a nivel cultural, que lo citabas tú antes, te diré lo que nos dijo en el año 12 Boadella, cuando estábamos trabajando una producción en Madrid, textual: el 99% de la profesión catalana, referida al mundo del espectáculo, del teatro, está aquí en Madrid. Y yo creo que eso es un indicador cultural muy preocupante. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo? No, la frase yo creo que la hemos complementado y alargado. Era una frase solamente. Bueno, pero eso es inevitable. Pero sí, es que se nos va la cabeza y todo, en decir y decir cosas y en fin. Pero bueno. Es necesario y muchas gracias por participar en este pequeño coloquio. Y mucha suerte al catalán.es en su nueva singladura. Sí.